Hola, mi nombre es Jason Llanas y tuve una experiencia cercana a la muerte el 2 de abril de 2020. Pero antes de hablar sobre eso, quiero compartir un poco sobre mi infancia. Nací en 1980 y crecí en un ambiente religioso, siendo criado en el catolicismo por mis abuelos. Alrededor de los 7 u 8 años viví en un hogar abusivo y terminé renunciando a la religión y a Dios, ya que para mí estaba claro que Él no se preocupaba por mí. A los 7, 8, tal vez 9 años, abandoné a Dios y a la religión. Dejé de asistir a la iglesia, dejé de importarme y perdí cualquier vínculo con Dios o Jesús. En la adolescencia, en los años 90, seguí sin buscar ni conectar con Dios hasta el día de mi muerte. Avancemos ahora a abril de 2020. A fines de marzo en el trabajo ya se hablaba de esa cosa llamada COVID que estaba por ahí. En esa época yo tenía 39 años y me sentía invencible, como muchos hombres. Nada iba a pasarme. Ya había pasado por situaciones peores, sin problemas. Unos días después, el 2 de abril, llegué del trabajo sintiéndome extremadamente cansado. En los últimos días, despertaba con gusto a sangre en la boca y pensaba, me mordí la lengua. Revisaba, pero no sentía nada raro. Llegué a casa, me duché, preparé un sándwich y di algunas mordidas. Fue en ese momento que mi proceso de muerte comenzó. Abrí la boca para dar otra mordida y de repente tosí. Salió sangre roja, viva. El sabor era horrible. No entendía qué pasaba. Seguí tosiendo y en poco tiempo mi plato estaba lleno de sangre. Entré en pánico. No podía respirar. Me levanté y fui hacia la cocina, todavía tosiendo sangre. La desesperación solo aumentaba. Intenté llamar por video a mi exesposa porque era enfermera y yo ya no sabía qué hacer. Algo así simplemente no era esperado. El aire comenzó a faltarme completamente y respirar se volvía cada vez más difícil. Después de varios intentos, ella finalmente atendió, irritada, y me preguntó qué quería. Traté de hablar, pero al toser, cubrí el teléfono de sangre. Esa fue una de las últimas cosas que recuerdo antes de despertar en el hospital. Ella se asustó y gritó mi nombre desesperada. Yo aún intentaba hablar. Creo que dije algo como, no me siento bien. Estoy muy cansado. Perdón por molestarte. Esas fueron mis últimas palabras antes de que todo se apagara. La próxima cosa que recuerdo es despertar en la UCI. Todo estaba oscuro, completamente oscuro. No tenía idea de qué día u hora era ni de lo que había pasado. Tenía un tubo en la garganta, un catéter en la arteria carótida y cosas en la nariz. Todo parecía una escena de película, con los monitores pitando a mi alrededor. Apenas abrí los ojos, giré la cabeza a la izquierda. Mi cuarto era grande, con una televisión, pero en la esquina superior izquierda, cerca del techo, algo estaba allí. No lograba ver claramente, pero sentía una presencia. Era nítido. No podía verla, pero sabía que alguien estaba allí, observándome. Los médicos decían, «Jason, ¿sabes dónde estás?» Y nada de eso me importaba. Todo lo que quería era ir hacia esa área. Estar allí era un consuelo indescriptible. Alguien estaba allí. Esa presencia nunca me dejó. Me acompañó todo el tiempo que estuve en el hospital. Nunca se apartó. El dolor era indescriptible, brutal, como ahogarse en mi propia sangre. Después supe que los médicos retiraron 2 litros de sangre de mis pulmones. Pero a pesar del dolor, esa presencia siempre permaneció conmigo. El tiempo pasó y empecé a mejorar. Había perdido 75 kilos. No podía moverme. Me sentía agotado, vacío. Una tarde, alrededor de las 3 o 4, sentí que iba a morir. No tenía fuerzas. Y por primera vez en 40 años, clamé a Dios. Desde los años 80 no hablaba con Él.
Suplicaba que no me dejara morir. No sé de dónde vino, pero era un sentimiento profundo de que ese sería el final, de que no había hecho lo que debía con mi vida. Lloraba incontrolablemente, pidiendo a Dios que no me dejara morir. Dije, yo nunca dejé de amarte, ni de creer en ti, pero lo siento por haberte abandonado, al igual que a Jesús. Instantáneamente salí de mi cuerpo. Estaba en el techo viéndolo todo. En un trillonésimo de segundo, sabía todo. Vi a personas muriendo en sus cuartos, médicos trabajando, y ya no tenía apego a mi cuerpo. No significaba nada. En el techo experimentaba amor y luz constantes, algo increíble, indescriptible. Y antes de terminar de pensarlo, dije, estoy en casa. Sabía exactamente dónde estaba. Sabía exactamente quién me sostenía. Mi Padre, Dios. Todo el dolor cesó. Volví a ser joven, de unos 18 a 22 años. Me sentía lleno de energía, iluminado, y otra presencia apareció. Era Yeshua, el que conocemos en el cristianismo como Jesucristo. El amor que Él me dio era indescriptible. Todo allá se experimenta por sentimientos. Las palabras no alcanzan. La comunicación es telepática, instantánea. No hay barreras para aprender, crear, saber. No sé cuánto tiempo estuve allí. 5 minutos, 5 horas, 15 días. Solo sé que era estar en casa siendo amado por el universo, por mi Padre, por Yeshua. Entonces 2 manos cálidas se posaron en mi pecho, comenzaron a empujar mi alma de regreso a este cuerpo. Me recostaron suavemente en la cama, las luces se apagaron, y desperté con los rostros angustiados de médicos y enfermeras llamando, «¡Jason! ¡Jason!». Miré hacia la izquierda donde estaba la televisión y me di cuenta que aquella presencia ya se había ido. Pensaba, ¿cómo voy a contarle a alguien lo que me pasó? Van a pensar que estoy loco. Caí en una depresión profunda, no por la experiencia de cercana muerte, sino por haber vuelto a este cuerpo físico. Entonces, en medio de ese dolor, el Padre habló conmigo, primero a través de mis emociones y por último con voz. Yo dije, elegiste a la persona equivocada. Y esa voz amorosa y autoritaria respondió, ¿por qué no? Tú eres mi hijo. Caí de rodillas al pie de la cama y fue el inicio de una gran jornada espiritual. Mi proceso de ascensión comenzó el año pasado. Fue brutal, y aún lo siento, pero las cosas se mueven y se expanden. Esta fue de hecho mi experiencia cercana a la muerte. Cambió mi vida profundamente en todos los sentidos. Ahora sé por qué vine a esta tierra. Conozco mi propósito y estoy caminando en él. Y eso es simplemente hermoso. Estamos viviendo la mayor historia de amor de todas, solo que olvidamos quiénes somos. Esa fue mi experiencia cercana a la muerte.